Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una figura fascinante y compleja, Jean-Jacques Rousseau. Sí, un pensador del 18 lleno de recovecos. Filósofo político, pedagogo, músico. Exacto, y con unas contradicciones que dan mucho que hablar. Totalmente. Para analizarlo tenemos un poco de todo. Fragmentos de sus obras clave, El contrato social, Emilio. Biografías, análisis más modernos, incluso sus ideas sobre música, que son curiosas. El objetivo es intentar desenredar un poco esa madeja, ver sus ideas centrales sobre naturaleza, sociedad, libertad. Y entender por qué sigue siendo relevante hoy, a pesar de esas paradojas. Pues empecemos por el hombre. Nace en Ginebra, 1712. Una vida movidita desde el principio, ¿eh? Sí, sí. Huérfano de madre casi al nacer, el padre relojero tiene que exiliarse. Una infancia errante y muy autodidacta, parece, bajo la protección de Madame de Warens. Eso es. Una relación, bueno, compleja también. Amante y protectora. Caldo de cultivo para un pensador diferente, ¿no? Desde luego. Y esa condición de extranjero, de ginebrino en París, es importante. Se le asocia a la Ilustración, colabora en la enciclopedia, amigo de Diderot. Efectivamente. Pero al mismo tiempo es uno de sus mayores críticos, desde dentro. ¿Cómo es eso? Pues fíjate, su primer gran éxito, el discurso sobre las ciencias y las artes, gana un premio importante, Sí, argumentando que el progreso científico y artístico corrompe a la gente. vaya. O sea, dinamitando la base de la Ilustración desde el principio. Una especie de autocrítica de las luces, sí. La primera gran paradoja. Y hay más. Las fuentes señalan varias. Se le ve como inspirador de la Revolución Francesa, El gran teórico de la soberanía popular. pero luego dicen que tenía un temperamento más bien melancólico, incluso conservador en lo personal. Sí, esa tensión está ahí. Y la masonada, claro. El autor del Emilio, el gran tratado sobre educación. La educación ideal, sí. Ujú. Y la acusación de Voltaire, nada menos, de haber abandonado a sus 5 hijos en un hospicio. Uf, esta es la que más choca, claro. Es difícil de encajar. ¿Cómo se come todo esto? Pues quizá no hay que intentar encajarlo perfectamente. A lo mejor esas tensiones son, precisamente, el motor de su pensamiento. ¿A qué te refieres? A que esa vida un poco desarraigada, esa sensación de no pertenecer del todo, Sí, le lleva a buscar esa bondad natural perdida, a criticar una sociedad que siente como postiza, opresora. entiendo. Su vida ilumina su filosofía, y viceversa. Exacto. Su obsesión por la libertad, por la autenticidad, tiene mucho que ver con su propia experiencia vital, yo creo. Hablemos entonces de esa bondad natural. Nos lleva al concepto del buen salvaje. El famoso buen salvaje, sí. Y la frase, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Que se cita muchísimo. Sí, pero ojo, hay que matizar. El estado de naturaleza para Rousseau no es un momento histórico real, un paraíso perdido. No. Él mismo lo dice. Es más bien una hipótesis, un experimento mental. A ver cómo sería el ser humano sin la sociedad. Vale, un punto de partida teórico. Eso es. Y a diferencia de Hobbes, que vería guerra de todos contra todos, Sí, el hombre es un lobo para el hombre. Rousseau imagina algo más tranquilo. Simplicidad, cierta igualdad, paz. ¿Y qué movería a ese ser humano natural? Dos principios básicos, según él. El amour de soi, que es el instinto de autoconservación, el cuidarse a uno mismo. Lógico. Y la pitié, la piedad o compasión, una especie de rechazo natural a ver sufrir a los demás. Interesante. Y nada más. Bueno, también menciona la perfectibilidad como una capacidad latente de desarrollarse, de cambiar. No es un ser estático. Vale. Tenemos un ser humano, natural, bueno, compasivo, con potencial. ¿Dónde se tuerce la cosa? ¿Cuándo aparece la corrupción? Para Rousseau, el punto de inflexión, la caída, viene con la propiedad privada. La famosa frase sobre el primero que cercó un terreno. Esa, el primero que habiendo vallado un terreno tuvo la idea de decir esto es mío y encontró gentes tan simples como para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Es demoledora. Lo es, porque a partir de ahí, según él, se desata todo. La propiedad crea desigualdad. Económica, social. Claro. Y la desigualdad lleva al desarrollo de la agricultura, la metalurgia, la división del trabajo. Se pierde la independencia original. Exacto. Empieza la dependencia mutua, la comparación. Y aquí viene otro concepto clave. ¿Cuál? El paso del amour de soi al amour propre. Amor de sí mismo.
a amor propio. Suena parecido. Pero es crucial la diferencia. El amor de soi es natural, sano. El amour propre nace en sociedad, de compararnos con los otros. Ah, Es la vanidad, el orgullo, la necesidad de ser admirado, de ser más que el otro, el vivir pendiente de qué piensan los demás. vivir fuera de sí, como dice él. Precisamente. Para Rousseau, ese amour propre es la fuente del mal social y moral, la raíz de la alienación. Es increíble lo moderno que suena eso, ¿verdad? En la era de las redes sociales. Totalmente. Rousseau ya diagnosticó en el 18 esa dependencia de la mirada ajena, esa búsqueda constante de validación externa. Una crítica muy profunda. Si esa es la enfermedad, ¿cuál es la cura que propone? Imagino que aquí entra el contrato social. Justo. 1762. Es su gran propuesta política. Intenta diseñar una sociedad donde se pueda vivir juntos siendo libres. Porque parte de esa frase brutal. El hombre ha nacido libre y, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. Exacto. Y como no se puede volver al estado de naturaleza, la pregunta es, ¿cómo hacemos que esas cadenas sean legítimas? Que nos las pongamos nosotros mismos, por así decir. ¿Y cómo es ese pacto social? Diferente al de Hobbes o Locke, decíamos. Muy diferente. No es ceder la libertad a un rey o a un parlamento. Es, y cito más o menos, una enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad. Suena fuerte. Enajenación total. Sí, pero la lógica es, si todos nos entregamos por completo, en igualdad de condiciones, nadie va a querer que esas condiciones sean injustas para los demás. Nos damos todos a todos, y así no nos sometemos a nadie en particular. Y de ese acto colectivo surge el Estado. El Estado, el pueblo soberano, el yo común, es la creación del cuerpo político. Y ese cuerpo político se rige por la voluntad general, otro concepto central y a veces polémico. La voluntad general, sí, clave y delicada. Es fundamental no confundirla con la voluntad de todos. ¿Cuál es la diferencia? La voluntad de todos sería la simple suma de lo que cada uno quiere para sí mismo, sus intereses egoístas. ¿Vale? La voluntad general, en cambio, es la que busca el bien común, el interés público. Emerge cuando los ciudadanos deliberan pensando en lo mejor para la comunidad, no para ellos individualmente. ¿Es como la brújula moral de la sociedad? Eso es, y se expresa a través de la ley. La ley, para ser legítima, tiene que emanar de esta voluntad general y ser aplicable a todos por igual. Entonces, si la ley es expresión de la voluntad general y yo soy parte de esa voluntad, obedecer la ley es obedecerme a mí mismo. Esa es la lógica. Ahí reside la libertad civil para Rousseau. Pierdes la libertad salvaje de hacer lo que quieras, pero ganas la libertad moral y política de vivir bajo leyes que tú mismo te has dado como miembro del soberano. Es la autonomía. Suena bien, pero ¿qué pasa si alguien no está de acuerdo con una ley que emana de la voluntad general? Ajá, aquí viene lo más controvertido. La famosa frase Se le obligará a ser libre. Que dicho así suena fatal. suena muy paradójico, sí, casi orwelliano. La justificación de Rousseau, dentro de su sistema, es esta. Si la voluntad general representa el bien común y por tanto tu interés racional como ciudadano, Sí. ir contra ella es actuar movido por tus impulsos egoístas, por tus pasiones particulares. Serías esclavo de esas pasiones. Entiendo la lógica interna, pero Claro, obligarte a cumplir la ley sería, desde esa perspectiva, forzarte a actuar según tu propia razón ciudadana, devolverte a tu verdadera libertad. Es una idea potente, pero es innegable que ha sido interpretada como una puerta abierta al autoritarismo. de ahí las críticas que lo ven como un precursor del totalitarismo, sobre todo por su idea de que la soberanía es indivisible, inalienable. Irrepresentable, exacto. Criticaba mucho la democracia representativa, como la inglesa. Sí, él creía que la soberanía, el poder de hacer la ley, no se puede delegar. Los diputados, como muchos, son comisarios, gestores, pero las leyes importantes deberían ser ratificadas por el pueblo directamente. Una visión muy de democracia directa. Muy radical. Y esa visión, junto a lo de obligar a ser libre, es lo que ha hecho que muchos digan, cuidado, que esto puede justificar la tiranía de la mayoría, o peor, de una élite que diga representar la verdadera voluntad general. Es un punto delicado, sin duda. Y es curioso que el mismo año, 1762, publica El Contrato Social y Emilio o de la Educación. Están conectados. Totalmente conectados. Son las dos caras de su proyecto.
Si el contrato social diseña la sociedad justa, Sí. Emilio diseña al ciudadano capaz de vivir en ella. Es una propuesta educativa revolucionaria. ¿En qué sentido? Propone una educación negativa. No se trata de meterle conocimientos al niño a la fuerza, sino de protegerlo de la corrupción social. ¿Dejar que la naturaleza actúe? Eso, que aprenda de experiencia directa siguiendo su propio ritmo. El objetivo es formar un individuo autónomo, con criterio propio, que no se deje llevar por el amor propio. ¿Que pueda participar conscientemente en la voluntad general? Exactamente. Reforma política y reforma educativa van de la mano. No puedes tener una sin la otra. Y además de la política y la educación, estaba la música, una pasión constante en su vida. Sí, sí. La música es fundamental en ruso. Fue copista para ganarse la vida, rechazando ayudas para ser independiente. Compuso una ópera que tuvo éxito, Le Devin du Village, El adivino de la aldea. Y fue un teórico musical muy activo. Se metió de lleno en la gran polémica musical de su tiempo. La Querelle des Buffons, ¿verdad? La pelea entre la ópera italiana y la francesa. Esa misma. Y Rousseau tomó partido apasionadamente por la italiana. Pues, ¿qué? ¿Qué tenía la música italiana que la atraía tanto? Pues, en su opinión, naturalidad. Creía que la melodía, que era lo principal en la ópera bufa italiana, simple, pegadiza, expresiva, Sí. era como el lenguaje natural de las emociones humanas. Conectaba directamente con la pasión, con el acento de la voz. ¿Y la francesa? La tradición francesa, con Rameau a la cabeza, enfatizaba la armonía compleja, el contrapunto, y eso a Rousseau le parecía artificial. Un producto de la razón, no del sentimiento. Exacto. Lo veía como una invención gótica, decía, algo que complicaba la música y ahogaba la emoción directa. Es el mismo argumento que usaba contra las ciencias y las artes en general. Precisamente. El desarrollo técnico, la complejidad armónica, en este caso, había corrompido la esencia original, la melodía expresiva. O sea que su defensa de la música italiana o su intento de crear una notación musical más simple, con números... Eran parte de esa misma búsqueda de la autenticidad perdida. Quería devolver la música a su supuesta pureza emocional original. La música como otro campo para encontrar al hombre natural no corrompido. Tal cual. Otro frente en su batalla contra la artificialidad social. Es fascinante cómo conecta todo. Y su legado, bueno, es innegable y muy polémico. Inspiró a los revolucionarios franceses, a las independencias en América... Sí, la idea de soberanía popular caló hondo. Lo de Mariano Moreno publicando el contrato social en Buenos Aires en 1810 es un ejemplo clarísimo. Pero al mismo tiempo se le ha criticado durísimamente desde todas las esquinas. Uf, sí. Liberales, conservadores, muchos lo ven como el germen del totalitarismo, un peligro para la libertad individual y la propiedad. Le acusan de ser un cúmulo de contradicciones. Sigue siendo una figura que incomoda. Mucho. Su crítica a la democracia representativa liberal y a la propiedad privada lo hace difícil de aceptar para ciertas corrientes. Después de todo esto, ¿qué vigencia tiene hoy Rousseau? ¿Sus preguntas nos sirven de algo? Yo creo que son tremendamente actuales. Piensa en su crítica a la desigualdad económica y social como origen de muchos males. ¿Sigue siendo un tema central hoy? Totalmente. O su denuncia de cómo los intereses privados pueden capturar al Estado, corromper la política. También muy actual. La reflexión sobre la pérdida de soberanía popular en un mundo globalizado, con decisiones que se toman muy lejos del ciudadano. Y sobre todo su análisis del amor propio. Volvemos a eso. ¿La dependencia de la opinión ajena? ¿No te parece que describe perfectamente nuestra época? La sociedad de la imagen, la comparación constante en redes, la búsqueda de likes. Es verdad, parece un diagnóstico escrito ayer. Por eso creo que Rousseau, con todas sus luces y sombras, nos sigue interpelando. Nos invita a pensar críticamente sobre qué es la libertad, qué es la igualdad, qué tipo de sociedad queremos. Nos obliga a cuestionarnos si buscamos la autonomía o la validación externa. Exacto. Su filosofía sigue siendo una herramienta potente para dignificar la política y reivindicar un espíritu más igualitario y libre. Pues ha sido un recorrido intenso. Del estado de naturaleza y la bondad original a la corrupción por la propiedad y el amor propio. Pasando por esa solución política tan audaz del contrato social y la voluntad general. Y la búsqueda de la autenticidad a través de la educación en Emilio, y hasta en la música. Un pensador total. Y quizá, como reflexión final, podríamos dejar esa pregunta que él nos lanzó. ¿Vivimos realmente dentro de nosotros mismos, guiados por nuestra conciencia, o jugamos nuestra existencia siempre fuera, en cómo nos ven los demás?
Pensar hasta qué punto ese amour proprio, esa necesidad de reconocimiento externo, sigue definiendo nuestra vida cotidiana, sobre todo en el mundo digital. Puede ser un ejercicio incómodo. Incómodo, pero quizá muy necesario para entender nuestra propia libertad hoy. Da que pensar, ¿verdad?